Hola mis estimados, aquí una vez más de regreso. Dis- Vamos ahora a hacer una pequeña reflexión sobre dos cosas que observé hace como una semana. Quise hacer esto porque creo que es muy importante tener bastante conocimiento sobre cosas que son bastante complicadas para la mente humana. El tema es sobre la existencia de las personas en este mundo, aquí en la tierra y en el cielo. Lo que surgió en lo que yo escuché fue lo siguiente. Había un desarrollo de parte de una persona en donde la manera de hablar que tenía daba la impresión como si algunas personas ya existían desde antes de haber nacido, lo cual me parece bastante aventurado al decirlo de una manera así sencilla y simple, porque es bueno analizar qué es lo que estamos dando a entender con esto. No sé exactamente qué es lo que la persona estaba tratando de dar a entender, pero una de las cosas que se podían entender es de que daba la impresión de que estaba diciendo que hay personas de que existen desde antes de que hayan venido a este mundo. Y para esto quiero hacer un análisis bastante sencillo porque no quiero caer en algún error. Y si alguien se siente confundido, pues que consulte, ya sea documentación, algunos escritos antiguos, o simplemente que pregunte a alguien que tal vez le pueda dar una mejor respuesta. Pero aquí está lo que yo voy a decir. Y es que hay personas de que sí existieron desde antes de la creación. Y sencillamente estamos hablando de la Santísima Trinidad, que consiste en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es decir, hay tres personas que existen desde antes de la creación del mundo. ¿Y por qué? Sencillamente porque ellos no tienen principio. Ahora, cuando digo ellos, me refiero a sus personas, porque son tres personas. Como Dios solamente es uno. Es decir, la Santísima Trinidad es un Dios. Es el Dios. Es Dios. Entonces, por eso es que estas personas se puede decir con toda seguridad de que existen desde antes de la creación, porque siempre han existido por toda la eternidad. Ahora, esta parte parece ser un poco más sencilla, porque se puede decir en unas pocas palabras que Dios es eterno, la Santísima Trinidad es eterna, y las tres personas que conforman la Santísima Trinidad son eternas y existen desde antes de que todo haya sido creado, incluso antes de los ángeles. Ahora, vamos a la otra parte, que esta sí va a ser un poquito más complicada, pero me gustaría que pusieran atención y yo poner el mejor empeño en poderlo explicar. Y es que resulta de que hay personas de que estaban en la mente de Dios desde antes que estas personas vinieran al mundo, es decir, antes de que nacieran. Estas personas ya estaban en la mente de Dios. Y yo voy a citar una persona que no quiero ocasionar ninguna confusión. Pero podríamos decir, Jesús, Jesús el hombre, tuvo un principio, que fue cuando nació.
cuando Él nació fue su principio. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras dicen de que nació y que a los 3 años fue presentado al templo, que a los 12 años se perdió y lo encontraron en el templo, que a los 30 años comenzó su misterio, su misión, y que a los 33 murió. Entonces, sí estamos viendo que hay una parte en donde podemos notar de que hubo un principio. Ahora, este es el hombre. ¿Por qué digo que que pongan mucha atención y pongan mucho cuidado? Porque estoy hablando del hombre material, o sea, el hombre como carne. No estoy separándolo. No estoy diciendo de que estoy hablando solamente de Jesús y no de Dios. Estoy hablando de Dios, por supuesto, pero en su forma material. En su forma material, Él comenzó en un determinado momento de la historia, en un momento determinado del tiempo y del espacio. Entonces, podemos decir de que hay una persona de que ya estaba en la mente de Dios, que era ese hombre. Ahora, aquí hay una cuestión que sí es de ponerle mucha atención, y es esto, de que Dios se manifestó mediante la encarnación en Jesucristo. Es decir, Jesucristo es Dios mismo. Entonces, esa parte sí podemos o debemos de distinguirla, de que Jesucristo, Dios hombre, siempre estuvo con Dios, al ser la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces, no podemos decir que era que estaba en la mente de Dios, porque era Dios mismo. Pero el hombre, así solamente el hombre, sí tuvo un inicio, que fue cuando nació, cuando se encarnó. Entonces, ese hombre era el que estaba en la mente de Dios. Es decir, cuando antes de la creación, ya Jesús estaba en la mente de Dios. ¿Por qué? Porque era el plan de Dios. Y un plan de Dios se sabe que existe solamente en la mente, o por lo menos comienza en la mente. Entonces, el plan de Dios de encarnarse no era una realidad en el tiempo de nosotros, era un plan. Entonces, Jesucristo, siendo Dios, ya existía como Dios, pero como hombre aún no existía, porque no se había dado todavía su encarnación. Entonces, ahora sí podemos decir de que Jesús, el hombre, estaba en la mente de Dios, pero era Dios mismo. Y por eso es que la Escritura dice en el primer versículo del capítulo 1 del Evangelio de San Juan, cuando habla de la palabra que era Dios, que estaba junto a Dios. ¿Por qué? Porque la palabra no se refiere a la carne, se refiere simplemente a la voluntad de Dios, al pensar de Dios, a la acción de Dios. Entonces eso estaba con Dios, junto a Dios, y era Dios, pero no era todavía el hombre. El hombre todavía no existía, pero estaba en el plan de Dios. Espero que esta parte ya se haya entendido, de que Jesucristo, como Dios, siempre existió y ha existido y existirá. Pero la encarnación, oígaseme bien, la encarnación, esa sí tuvo un inicio, que fue cuando Jesucristo fue concebido en el vientre de su madre, la Virgen María. Ok, ahora, esta parte también es un poquito, aunque más complicada, pero también es simple, porque simplemente estamos hablando de Dios
hecho hombre. Ahora, vamos a tomar la parte que sí yo les digo que es un poquito más compleja. Y es la Virgen María. Y aquí es donde yo voy a hablar con relación a lo que yo estaba escuchando. Y es de que esta persona decía de que en el cielo había habido cierta conmoción por al momento de la concepción de la Virgen María. Aquí va lo que yo les voy a decir. La Virgen María no existió jamás hasta el momento que fue concebida en el vientre de su madre. Es decir, ella no tenía ninguna existencia, ninguna cualidad de lo que es existir, ni siquiera en el cielo. La Virgen María estaba en la mente de Dios únicamente, solamente estaba en la mente de Dios. Ahora, ¿cómo lo voy a explicar? De la siguiente manera. Si nosotros nos vamos al texto bíblico de Génesis, capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar una profecía que muchos la conocen como el protoevangelio. Aquí se habla de una mujer y de una descendencia. Esta mujer, en cierta manera, es Eva, en el sentido de que con la persona que Dios está hablando es con Eva. Pero en este particular versículo, el Señor, Dios está hablando con la serpiente, es decir, le está hablando directamente a la serpiente. Y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer. Pondré enemistad entre tú y la mujer. Entonces, la mujer es un término general. ¿Por qué? Porque ya no es que se está refiriendo estrictamente a Eva o directamente a Eva, sino que a alguien más. ¿Por qué es alguien más? Por lo siguiente, porque al seguir leyendo encontramos de que dice de que tú, y esta es la serpiente, le dice, tú le morderás el carcañar. Y ella te aplastará la cabeza. Ahora, entre este versículo y el otro, o en este pasaje y el otro, hay una parte que dice así: pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia. Ahora hay dos descendencias, la de la serpiente y la de la mujer. Ahora, allí sí podemos entender ya muy claramente de que se trata de un descendiente que va a venir, y ese es el que aplastará la cabeza de la serpiente. Ahora, tengo entendido de que cuando San Jerónimo tradujo la Biblia, como fue en latín, usó una palabra. Esta palabra es ipsa. Ipsa en latín quiere decir ella. Yo no he profundizado mucho en esto, no voy a presumir, tampoco voy a inventar, pero de lo que he leído es esto. La palabra ipsa significa ella, pero si nos ponemos a pensar en esto, dice la escritura, tú le morderás el carcañal, o sea, tu serpiente le morderás el carcañal, y ella te aplastará la cabeza. Ahora, hay una pequeña ambigüedad que no es a propósito, que simplemente a raíz de una mala interpretación seguramente. Y fue que ella, si nosotros vemos la palabra descendencia, descendencia es una palabra masculina, perdón, es una palabra femenina, descendencia. O sea, nosotros decimos
la descendencia, no decimos el descendencia. ¿Por qué? Porque es femenino. Es un término femenino, la descendencia. Entonces podemos ver de que al decir pondré enemistad entre tu descendencia y su descendencia, hay dos personajes acá. Y luego dice, tú le morderás el calcañal y ella te morderá la cabeza. Entonces, ese ella es que se usó ipsa. Y nosotros en español equivale a ella. Entonces, la iglesia, en las primeras interpretaciones, a raíz de esta traducción, relacionaron a la Virgen María con la palabra ella. Y pasado mucho tiempo, cosa que tiene sentido, y ahorita lo voy a explicar. Pero tal vez muchos habrán visto alguna imagen de la Virgen María que está parada sobre una serpiente. Esta representación es basada en la interpretación de que ella es la Virgen María. Ipsa es ella, la Virgen María. Pero al darse un poquito más de profundidad, se fue viendo de que ese ella era la descendencia. O sea, la descendencia de ella. Ahora, ¿quién es ella? La mujer. Pero en el otro ella ya es la descendencia. O sea, hay dos ellas. La mujer, porque son palabras femeninas. Ella, la mujer. Y ella, la descendencia. Entonces, ¿cómo es que esto se logró poner un poquito mejor? Más claro. Fue cuando algunas traducciones empezaron a aparecer con la palabra linaje. Y linaje es masculino. Entonces, en algunas traducciones dice, pondré enemistad entre tu descendencia y el linaje. Entre su linaje. Entonces, ya su linaje es masculino. Entonces, ahora sí ya podemos relacionarlo directamente con Jesucristo. ¿Por qué? Porque el que aplastó la cabeza de la serpiente fue Jesucristo. Entonces, no es que haya un error fatal o garrafal de decir que la Virgen María, porque tiene sentido. Tiene sentido. La enemiga más grande de Satanás es la Virgen María. ¿Por qué? Porque ella fue la que trajo al mundo a la descendencia, al que iba a aplastar la cabeza de esta serpiente, que es Satanás. Entonces sí, tiene mucho sentido de que se crea también de que sí, la Virgen María iba a aplastar la cabeza. Porque en cierta manera, pongámoslo de esta manera, como que yo agarre un bate o un martillo y le aplaste la cabeza a una culebra. Alguien podrá decir, Osmin le partió la cabeza a la culebra. Otros dirán, el martillo fue el que le quebró la cabeza a la culebra. Y los dos tienen razón. Tanto el que diga que el martillo fue el que le rompió la cabeza como Osmin. Los dos tienen razón al decir que fue, uno dice el martillo y el otro fue Osmin. ¿Por qué? Porque el martillo fue usado por Osmin. Entonces, sin el martillo, Osmin no puede romper la cabeza. Y sin Osmin, el martillo no puede romper la cabeza de la culebra. Ahora, ¿qué sucede con nuestro Señor Jesucristo? De que en el plan divino había que tomar a una mujer como un instrumento indispensable. ¿Y por qué digo que es indispensable? Porque el plan de Dios era que Jesucristo tenía que hacerse hombre.
Y para hacerse hombre tenía que tomar carne humana. Y la única manera de tomar carne humana es a través de la fecundación, a través de ese momento en que la mujer queda concebida de parte del Espíritu Santo. Entonces, el niño que está en el vientre de María no vino desde afuera, se formó adentro del vientre. ¿Por qué? Porque tenía que extraer lo que necesitaba para hacerse hombre. Y eso lo necesitaba de una mujer. Entonces de esa mujer necesitaba tomar carne. Entonces sí, tiene sentido de que Jesús necesitaba a María para aplastarle la cabeza a la mujer. A que diga, perdón, a la serpiente. ¿Y por qué la necesitaba? Porque necesitaba una carne que fuera del hombre. ¿Por qué es que esto tenía que ser así? Porque Dios no tenía ninguna deuda que pagar. El hombre sí tenía una deuda que pagar y muy grande. Tan grande que era imposible pagarla. Entonces, Dios asume esa responsabilidad. Él quiere saldar la cuenta, pero necesita una manera de hacerla que sea efectiva y eficaz. Y la única manera es de que carne es la que entra en deuda y carne es la que tiene que pagar esa deuda. Y por eso es que Dios mismo se hace hombre. Porque ahora Dios, al hacerse hombre, adquiere una deuda. Es una de las cosas que pocas personas lo pueden entender. Dios adquiere una deuda a través de la encarnación. Cuando Dios se encarna en el hombre, toma una parte de lo que el hombre es. Y es la deuda. Porque Jesucristo no tuvo ningún pecado. Pero el simple hecho de tomar parte de la humanidad lo incluye en esa parte en donde él ahora tiene una deuda y la va a pagar. Porque ese es el plan. Adquirir una deuda para pagarla. Porque él no la adquiere sin deseo, sin quererlo. No, él quiere endeudarse porque él quiere pagarla. Entonces legalmente él la tiene que pagar. Y ahora es cuando nosotros decimos que Dios necesitaba a una mujer para adquirir esa carne con la que iba a tomar parte de esa deuda, con la que él iba a hacer el sacrificio para pagar la deuda. Por eso les decía yo, el martillo y Osmín, Dios y María. Porque Dios necesitaba a una mujer para tomar la carne y hacer y llevar a cabo la encarnación y así hacer que Jesucristo pudiera realizar la redención. Bueno, ahora, en cuanto a la persona que vive en el tiempo, yo les decía de que esta persona hablaba como si María ya existía desde antes. Y eso sí es un error. La Virgen María no existió hasta el momento en que fue concebida. Ahora, para nosotros los católicos es muy claro, y el que no lo tiene claro anda muy mal como católico, de que el ser humano comienza a existir desde la fecundación, desde que es concebido el ser humano, desde ese momento comienza a existir. Ahora, pensemos en una cosa, de que nosotros estamos acostumbrados a ver el tiempo solamente cuando está presente en nuestros 5 sentidos.
Y por eso es que no vemos la existencia del ser humano desde antes de nacer. Y empezamos a contar el tiempo desde que nace. Pero la persona existe desde antes de nacer. Pero solamente a partir de la fecundación, a partir de esa concepción, es que el ser humano comienza a existir. Pero ni aún así no se puede decir que la Virgen María existió desde antes de la concepción. Y ningún ser humano, porque no es contra la Virgen María la cuestión, es contra la idea de pensar de que hay seres de que existieron desde antes de su concepción. No. Ahora, ¿por qué sí es muy acertado decir de que están en el pensamiento de Dios? Por una razón. Porque en alguna parte de la escritura dice, creo que es hablando de Jeremías, que dice que desde que estaba en el vientre lo había apartado. En otra parte de la Biblia dice de que desde antes ya lo conocía. Entonces, pero no es que existía. Y aquí me voy a concentrar en la cuestión de la Virgen María. La Virgen María posiblemente fue la primera persona que estuvo en la mente de Dios. Ahora, cuando digo en la mente de Dios, porque estaba la Eva. Pero ¿por qué no digo que Eva estaba en la mente de Dios? Bueno, porque Eva ya existía. No puede estar en la mente de Dios. No es una idea. Eva es una realidad. Pero la Virgen María no existía todavía. Pero sí estaba en la mente de Dios. Y lo podemos ver en Génesis 3:15, que habla de una mujer que va a tener una descendencia y que esa descendencia va a aplastar la cabeza. Entonces, eso es lo que quería yo poner. Hay personas de que no existían y ya estaban en la mente de Dios. ¿Por qué es que están en la mente de Dios? Porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios, yo sé que no tiene un espacio ni un tiempo. Pero tienen una sucesión, una aparición ordenada. Entonces, no podemos decir de que solo porque están en la mente de Dios ya existen. Porque eso también lo escuché, de que como ya están en la mente de Dios, ya existen. Y no es así. Están en la mente de Dios. Lo voy a poner de esta manera. Si yo tengo un plan de hacer una mesa y ya tengo todos los datos en mi mente, ya tengo cómo la voy a hacer, las medidas, el tipo de madera, la manera en que la voy a hacer, los detalles que le voy a poner. Esa mesa no existe todavía. Necesita ponerle mano a la obra. Pero tiene una existencia mental. O sea, en la mente mía ya está esa mesa, con todos sus detalles. Pero no existe. En la realidad no existe. Tiene que haber una acción en donde yo me pongo a elaborar la mesa. Y una vez está terminada la mesa, ahora sí puedo decir, esta mesa es real. Entonces, Dios tiene un plan. Y ese plan ya está todo en su mente. Por eso es que es bastante difícil entender por qué es que Dios sabe las cosas que van a pasar. Y muchos dicen, ¿y si sabe? ¿Por qué no lo evita? Y si sabe, entonces ¿qué caso tiene que nosotros queramos hacer algo? Es que no se trata de que Él está marcando las cosas que van a suceder, sino que las sabe porque van a suceder. Ese es un misterio. Pero hay un plan de Dios que es ya como una historia completa. Entonces, dentro de esa historia completa, todos estamos allí metidos. Pero hay personas específicas que ya están en la mente de Dios porque esas ya están allí como parte de de ese, yo diría, como un rompecabezas, que ya están todas las piezas.
y en la medida que va sucediendo se van formando. Entonces, la Virgen María sí estuvo en la mente de Dios y quizás, diría yo, es la primera persona que está en su mente. ¿Por qué? Porque en Génesis 3:15 dice, una mujer vendrá y su descendencia te aplastará la cabeza. Entonces, tiene mucho sentido que veamos eso, de que sí hay mujeres, personas que están en la mente de Dios. Ahora, no confundamos el que ya, solo porque están en la mente de Dios, ya existen. Eso sí, sería un error. Porque eso fue lo que yo escuché de esta otra persona. De que ya están en el plan de Dios y que por eso es que se dan. No. Las realidades de este mundo no se dan hasta que llegan y se dan. Todo lo que va a suceder estará en la mente de Dios, pero todavía no han sucedido y tampoco están en la existencia. Entonces, no confundamos el que hay cosas que están en la mente de Dios con las cosas que ya son reales. Porque eso es un pequeño error que tal vez puedo yo pensar que se está dando. Pensar de que solo porque está todo dentro de un plan de Dios, ya todo está realizado. Y no es así. Este mundo va corriendo, va caminando. Y las cosas se van dando en el tiempo y en el espacio. Y aunque las cosas en la mente de Dios existan, ya eso no quiere decir de que en este mundo se den ya antes de que estén en la realidad. O que en el cielo acontezcan cosas solo porque están en la mente de Dios. Eso no es así. Entonces solamente pensemos en esto. Lo que nosotros vivimos en esta realidad, en este mundo, en este planeta, es una serie de eventos que van dándose en el espacio y en el tiempo. Las cosas que están en la mente de Dios no tienen ni espacio ni tiempo. Casi podría decirse que como que para Él ya se dieron, ya sucedió esto. Pero eso es como cuando nosotros tenemos un calendario con fiestas anotadas en las fechas. Allí están todas las fechas como que si ya sucedieron. Que el 4 de julio, que el Día de Acción de Gracias, que Navidad. Allí en el calendario aparecen ya como que son hechos. Pero no, es una serie de eventos que van a suceder. Entonces, la mente de Dios son una serie de eventos que ya para Él son hechos, pero que van a suceder. Ahora, como Él no está manejando estos eventos, entonces ahí interviene lo que es la voluntad del hombre. Y esa voluntad del hombre empieza a modificar ciertas cosas en el camino. Y por eso es que nosotros creemos en que de nosotros depende bastante la salvación. Porque si yo no pongo nada de mi parte, y si Dios me salva, entonces Dios me está salvando en contra de mi voluntad. Ahora, si yo me empeño en quererme salvar y hago todo lo posible y lo que está en mí para salvarme, pero Dios ya tiene predispuesto que no me voy a salvar, entonces, ¿qué caso tiene pensar de que hay una esperanza para el ser humano? Entonces, es una mezcla que hay en la voluntad de Dios y la voluntad del hombre. La voluntad del hombre es para dar paso a la voluntad de Dios.
O sea, no es un sometimiento, ni es de parte de Dios una invasión, sino que es de que el hombre en su voluntad acepta la voluntad de Dios porque espera que la voluntad de Dios lo va a encaminar por mejor sendero. Cuando el hombre se aparta de Dios, sigue simplemente su voluntad. Y en su voluntad se pierde y pierde su oportunidad de salvarse. Así que amigos, aquí les dejo esta reflexión para que pensemos de que nosotros estamos en la mente de Dios y nosotros estamos en esta existencia para que esta existencia que tenemos actual se perpetúe en felicidad y evitar lo más posible contribuir a que nuestro destino sea la condena eterna. Y que Dios nos bendiga.